Ya, Se ve. vamos a continuar. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Y se ve perfecto. Ya. Continuamos entonces. Estábamos, ¿no es cierto?, en los beneficios del empleado, ¿cierto? Acá, respecto del registro contable de los empleados, obviamente que existen procesos, ¿ya? Procesos de registro, tales como, ¿no es cierto?, cuando nosotros emitimos la planilla de sueldo, la liquidación de sueldo, ¿qué registro tenemos que hacer? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué registro contable tenemos que hacer? ¿Qué proceso? Hola, la obligación presupuestaria, el La asiento obligación, contable y luego el egreso. ¿ya? Ya, perfecto. Ya. Entonces tendríamos que hacer primero el devengamiento de la planilla, ¿cierto? Reconociendo, por un lado, el gasto patrimonial y por otro lado también efectuando la imputación presupuestaria por cada uno de los ítems que afectan, ¿no es cierto?, el pago de las remuneraciones. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el pago líquido de las remuneraciones, ¿ya? En la cual, cuando hacemos los pagos, me aparece por ahí, ¿no es cierto?, una cuenta que se llama, que podría ser otros deudores financieros, que corresponde al pago de las asignaciones familiares, ¿cierto? Porque las asignaciones familiares no son de cargo del municipio, son de cargo del fisco. Por lo tanto, cuando yo hago el pago de las cotizaciones previsionales, yo ahí compenso las asignaciones familiares. En el fondo las rebajo de lo que legalmente debo pagar por cotizaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo el municipio está pagando a cuenta del Estado, ¿no es cierto?, el pago de las asignaciones familiares. ¿Ya? Posteriormente, ¿no es cierto? Bueno, esa operación la hago al cierre del ejercicio, al cierre del mes, para el pago líquido de las remuneraciones del personal. Posteriormente, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, voy a tener que cancelar las cotizaciones previsionales. Y en ese caso voy a ir cerrando cada una de las cuentas, ¿ya?, presupuestarias respecto de los pagos que se van a ir haciendo en forma paulatina. Las cotizaciones previsionales, las cotizaciones de salud, las retenciones de impuestos y todas las retenciones legales que corresponden, ¿ya? Por lo tanto, al cierre del día 12 de cada mes, se supone que la planilla de sueldo del mes anterior debe quedar saldada, con cero saldo. No debería aparecer deuda por ese concepto, ¿cierto? ¿Dudas, consultas? Ya. Seguimos. Luego tenemos los impuestos. Vamos a ver qué dice de los impuestos. Dice, son beneficios económicos o potencial de servicios pagados o por pagar obligatoriamente a las municipalidades de acuerdo con las leyes y o regulaciones, no pudiendo en general estar afecto a un destino determinado. Su pago es obligatorio y no importa una contraprestación directa de la municipalidad. Cuando hablamos de impuestos, ¿qué tipo de impuestos municipales hablamos? ¿A qué nos podemos referir? A las patentes municipales. Ya, bueno, en principio, ¿no es cierto?, tendríamos que referirnos a todos los impuestos que están establecidos en el decreto ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales, ¿cierto? El impuesto anual por los permisos de circulación, ¿no es cierto?, las patentes municipales, las patentes industriales, comerciales, profesionales y de alcoholes, ¿ya? El impuesto territorial también, ¿no es cierto?, que forma parte de los impuestos en favor de la municipalidad. Y también, ¿no es cierto?, otro impuesto derecho que también se incluye acá, que podría ser incluido, ¿cierto?
pero que forma parte, ¿cierto?, de la conformación del Fondo Común Municipal y el impuesto territorial. Pero el impuesto territorial, ¿no es cierto?, el 40% va en beneficio de la municipalidad y el resto forma parte del Fondo Común Municipal. ¿Ya? Dice que la municipalidad encargada de la recaudación de los impuestos reconocerá un activo o un ingreso cuando se realice el hecho imponible. Esto es, en el momento de la ocurrencia del acto o hecho grabado que genere la obligación tributaria. ¿Ya? En el caso de las patentes municipales, ¿en qué momento nace la obligación tributaria? ¿En qué momento nace el pago, la obligación tributaria de parte de los contribuyentes de cumplir con esa obligación? Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales. Cuando se emiten los roles, Claro, ¿no es cierto? Cuando se elaboran los roles y a contar del primer día del mes en que se establece como plazo de cancelación de ese impuesto respectivo. ¿Ya? En este caso, en el caso de las patentes municipales, está definido que esto ocurre en enero de cada año y en julio de cada año, ¿cierto? Por lo tanto, el resto de pago que se vaya generando, que haya estado enrolado, va a tener que pagar con los recargos y sanciones respectivas, los intereses respectivos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento nace la obligación tributaria del pago de los permisos de circulación? ¿En qué momento se concreta, ¿no es cierto?, la obligación tributaria respecto de los permisos de circulación? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, nace la obligación tributaria en el momento que legalmente se establece como plazo de pago, ¿cierto? ¿Ya? O cuando ha dejado de tener efecto la autorización anterior. ¿Ya? Y en este caso, ¿hasta cuándo dura el permiso de circulación, por ejemplo? El permiso de circulación, si yo lo pago anual. Porque hay dos modalidades de pago de los permisos de circulación, ¿cierto? O lo pago efectivo o lo pago en cuotas. Cuando lo pago en cuotas, lo pago en dos cuotas. ¿En qué momento nace la obligación tributaria de pagar ese impuesto? En este caso, cuando la ley establece como plazos de pago, en ese caso nace la obligación tributaria de pago. ¿Ya? De hecho, yo puedo pagar hasta el último día hábil que me está vigente, ¿no es cierto?, mi permiso de circulación. ¿Ya? Luego tenemos las transferencias. ¿Qué habla de las transferencias? ¿Ya? Dice que las transferencias son entradas y salidas de recursos en dinero o en especie entre los distintos organismos del sector público y de estos a otras entidades públicas o privadas, o viceversa, todas ellas sin contraprestación directa, de acuerdo a los términos establecidos en las leyes, regulaciones y convenios de acuerdo vinculante entre las partes interesadas distintas de impuestos. ¿Ya? Bueno, las transferencias acá, si lo hablamos en términos genéricos, tenemos transferencia de ingresos y transferencia de gastos, ¿cierto? Las transferencias de ingresos son todos aquellos aportes que recibe el municipio, que pueden ser de entidades públicas, como también pueden ser de entidades privadas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las transferencias por el lado de los gastos, en el cual obedecen en muchos de los casos a aportes que están establecidos a través de la firma previa de un convenio de aporte, ¿ya? En la cual se establecen las características, las condiciones en la cual se transfieren estos fondos y que del municipio receptor, ¿no es cierto?, tiene la obligación de dar cumplimiento a las condiciones, ¿no es cierto?, que están establecidas en el convenio.
Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos por dos corrientes el trato de transferencia, por el lado de los ingresos y también por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos hay transferencias que se aportan, ¿no es cierto?, del sector privado, sector público, que vienen con destino definido, pero en algunos otros casos no vienen definidos, sino que corresponden a aportes directos, nomás que se hacen en calidad que podría ser en calidad de donación, sin una definición precisa de cuál es el destino que se le han dado, sino que pasan a formar parte, ¿no es cierto?, de la masa de bienes que pueda tener el municipio y lo va a destinar de acuerdo, obviamente, a los gastos que están legalmente facultados para que lo desarrolle el municipio. Para respecto de los gastos por la vía de la transferencia, tiene que ver con los aportes que hace el municipio con cargo a su propio presupuesto a entidades públicas como a entidades privadas, ¿ya? Dentro de las entidades públicas podemos tener, por ejemplo, el caso de los aportes que se hacen al Servio para la implementación y la ejecución de los programas de pavimento participativo, ¿no es cierto?, en el cual hay financiamiento del Servio, hay financiamiento de los vecinos y también hay un aporte municipal que se considera para la concreción de estos proyectos. Referido a eso, ¿no es cierto?, estamos hablando de fondos que van con una finalidad específica, ¿ya? Y que son entregados al Servio. Pero también tenemos las otras transferencias que están destinadas al otorgamiento a entidades del sector privado. Y respecto de todas estas transferencias, ¿no es cierto?, todos estos fondos están sujetos a la rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se entregan estos aportes están fundamentados, primero que nada, tienen que contar con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿no es cierto?, ¿ya? La municipalidad tiene que disponer de los recursos presupuestarios y financieros pertinentes, ¿ya? Y tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la suscripción del convenio en donde se establecen todas estas condiciones previas, ¿ya? Estos fondos están sujetos, como decía adelante, a la rendición de cuentas respectiva. ¿Y cómo voy a rendir cuentas respecto a esos fondos? Los voy a rendir concordante con lo que establece el convenio. ¿Ya? Aquí es súper importante tenerlo claro. Todos los fondos que se entreguen y están respaldados por un convenio, yo tengo que rendir cuenta, ¿no es cierto?, de fondos gastados que tengan la clara orientación que están establecidas en el convenio. Yo no puedo destinar los recursos entregados establecidos en el convenio a otras finalidades. Y eso es lo que les ha ocurrido a algunos municipios que han sido cuestionados, ¿no es cierto?, en que se han entregado subvenciones para finalidades específicas, pero que resulta que las entidades o los quienes administran los fondos provenientes de las transferencias, ¿no es cierto?, le han dado otro destino a esos fondos. Hay que ser súper cuidadosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque pueden ser, primero que nada, pueden ser motivos de observación, segundo, pueden ser motivos de rechazo, ¿ya? Y al momento de significar que son motivos de rechazo, lo no justificado como gasto dentro de la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, tienen que ser reembolsados. Ojo con eso, ¿ya? Las instituciones que no han destinado esos fondos para las finalidades para las cuales fueron entregadas, ¿no es cierto?, tienen que reintegrar los fondos respectivos, ¿ya? Acuérdense ustedes que estamos administrando fondos públicos, fondos que no son propios, no son particulares, sino que son de toda la comunidad. Por lo tanto, tenemos que ser súper cuidadosos a la hora, ¿no es cierto?, de verificar aquellas rendiciones de cuentas que nos hagan llegar las organizaciones, especialmente las organizaciones comunitarias, ¿ya? Ahora, en el evento que no se puedan lograr las rendiciones de cuentas, ¿no es cierto?, durante el transcurso de 5 años, podría excepcionalmente, ¿no es cierto?, pero hay que declararlo como tal, el sentido de la prescripción, ¿ya? Pero eso hay que declararlo, no es cosa que nosotros lo determinemos y digamos, no, está prescrito, no. Tiene que declararlo, en este caso, los tribunales respectivos, ¿ya? Ahora, respecto a las rendiciones de cuentas de todos estos organismos, entidades, ¿no es cierto?, primero que nada tienen la obligación de rendir cuentas. ¿Y cómo rinden cuentas? Con todos los documentos de respaldo que acrediten que los fondos fueron invertidos para las finalidades para las cuales fueron entregados, ¿ya? Ahora, si dentro de un plazo prudencial, y hay dictámenes de la Contraloría, ¿no es cierto?, perfectamente los municipios podemos transferir
toda esta información al Consejo de Defensa del Estado. ¿Para qué? Para que esta entidad pública que es defensora del Estado, ya, pueda hacer gestiones ante las entidades respectivas, requerir la rendición de cuentas o en su efecto solicitar la devolución de los fondos. Y si así no ocurriera, procederán, ¿no es cierto?, los procesos judiciales respectivos de manera tal de hacerse, ¿no es cierto?, de concretarse en aquellos casos la rendición de cuentas o simplemente la devolución de los fondos no invertidos. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, acá dentro de la transferencia tenemos que ser cuidadosos a la hora de los registros. ¿Ya? Por lo tanto, se supone que las transferencias que se otorguen durante un año calendario deben quedar rendidas dentro del año calendario, así dice la normativa, ¿ya? Pero muchas veces, por razones operativas o por razones, ¿no es cierto?, de la oportunidad en que han sido transferidos los fondos, no es posible de repente rendir cuenta dentro del mismo año en que han sido entregados. ¿Por qué? Porque a veces obedece a actividades que sobrepasan, ¿no es cierto?, el año calendario y se pasan para el ejercicio siguiente. Eso también tiene que quedar debidamente establecido en los convenios, cuáles son los periodos de ejecución del programa, como también las fórmulas, cómo se van a efectuar las rendiciones de cuentas, en qué periodicidad. Lo normal, y de acuerdo a la circular, la resolución 30 de la Contraloría, ¿no es cierto?, la forma de efectuar las rendiciones de cuentas son mensuales. Y la Contraloría también ha establecido que, aun cuando no haya movimiento en un mes, la institución, el servicio público, debe rendir cuentas señalando que no se han generado movimientos. Por lo tanto, se rinde sin movimiento en aquel periodo que ello haya sido así. ¿Ya? Ahora, ¿cómo registramos contablemente lo que son las transferencias? Cuando le entregamos aportes a entidades privadas, ¿no es cierto?, lo entregamos en condiciones de, ¿no es cierto?, de fondos por rendir, ¿ya? No la ejecutamos en forma directa en el presupuesto, ¿ya? Acuérdense que desde el punto de vista presupuestario, uno de los principios contables, principios presupuestarios, es que solo se imputa en el presupuesto todos aquellos bienes que han sido recibidos físicamente y aquellos servicios que han sido prestados oficialmente, ¿cierto? Y que se puedan acreditar que han sido recibidos o que han sido prestados, ¿ya? Conforme de acuerdo a las especificaciones y todo, ¿ya? Por lo tanto, una vez que se rinda cuenta, ¿no es cierto?, se van efectuando los ajustes contables de manera tal que de registrar presupuestariamente por un lado y por otro lado también hacer los ajustes contables que implica todo este tipo de operaciones. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Ya, seguimos. Respecto de las multas. ¿Qué habla de las multas? Dice, las multas son beneficio económico potencial de servicio recibido o por recibir por una municipalidad, procedente de un individuo u otra entidad, por decisión de un tribunal u otro organismo responsable de hacer cumplir la ley, como consecuencia de que el individuo u otra entidad ha infringido los requerimientos de las leyes o regulaciones. Acá, cuando hablamos de multa, vamos a hablar de las multas, en el caso de los municipios, las multas que son aplicadas por el juzgado de policía local. Ya, acá en este concepto de multa no se consideran las multas que aplicamos respecto de el incumplimiento de contratos de obra. Tienen otro tratamiento. ¿Ya? Bueno, dentro de estas condiciones, ¿no es cierto?, el individuo que ha contravenido la normativa tiene varias opciones. ¿Ya? Primero que nada, aceptar la multa y pagarla de forma inmediata. También aceptar la multa y pagarla con posterioridad. Recurrir a los tribunales para ejercer su defensa. Perfecto. ¿Ya? O cumplir mediante una modalidad distinta al pago, que eso lo tiene que determinar fehacientemente el tribunal a través del magistrado. ¿Cómo se reconocen las multas? Dice, las multas se reconocen como ingresos cuando la cuenta por cobrar cumple la definición de activo o cuando se percibe, ¿ya? Siempre la multa va a provenir de algún bien de activo, ¿ya?
por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Las letras por cobrar en el caso del sector privado, etc. Todo lo que signifique, ¿no es cierto?, ingreso, y que el contribuyente no ha cumplido con los plazos, con las condiciones, y que sean susceptibles de aplicarse multa, se van a considerar en este concepto para la NIC-ST. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los ingresos de transacciones con contraprestación. Dice, son los ingresos con contraprestación las entradas brutas de beneficio económico recibido o por recibir por parte de la entidad durante el transcurso del periodo contable como consecuencia de sus actividades propias, entregando a cambio un valor aproximadamente igual a la otra por parte del intercambio. ¿Ya? Hay una contraprestación de por medio, no es un aporte libre. ¿Ya? Luego tenemos los ajustes a disponibilidades. ¿A qué se refiere este concepto? ¿No es cierto? Aquí son ajustes, ¿no es cierto?, que en definitiva no provienen generalmente del presupuesto o de otro origen, ¿ya? Dice que los ajustes de disponibilidades tienen como propósito regularizar distorsión económica financiera de los recursos disponibles, ¿ya?, en las cuentas caja y banco, con el objeto de que reflejen la real disponibilidad en una fecha determinada. ¿Ya? Y acá, ¿qué tipo de ajustes hacemos a las disponibilidades generalmente? ¿Qué ajuste hacemos? ¿Ah? ¿Alguien que me responda? A ver. Los documentos caducados, Sí, correcto. ¿Qué más? los documentos protestados, Bien, ¿no es cierto? ¿Qué más? algún detrimento, Sí, correcto también. ¿Qué otro tipo de ajuste establece la normativa? También está establecido acá como ajuste de disponibilidad, ¿no es cierto?, la fluctuación de cambios, ¿ah? Tanto deudor como acreedor, que puede ser más o menos, ¿ya? Ahora, respecto de los cheques caducados, documentos caducados, aquí hay que distinguir dos situaciones, ¿ya? Primero que nada, los documentos caducados, que es el proceso, ¿no es cierto?, que se establece respecto del pago de estos documentos, en lo cual, ¿no es cierto?, la misma ley de banco establece cuáles son los plazos en que se puede cobrar un cheque. Cuando se trata de una misma plaza, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de cheques y cuentas corrientes, se establece como 60 días. Cuando es de una plaza distinto, cuando yo emito el cheque de una plaza distinto, tengo 90 días para cobrarlo. Si eso no ocurriere, ¿no es cierto?, tengo que registrarlo en la cuenta documentos caducados. ¿Y esto de dónde fluye? Va a fluir, ¿no es cierto?, de la conciliación bancaria que yo ejecute. Y de esa manera yo voy a hacer el ajuste de disponibilidades, ¿no es cierto?, en banco y caja. ¿Ya? Por otro lado también, ¿no es cierto?, existe de que estos cheques o documentos van a quedar registrados en la cuenta de documentos caducados, que es una cuenta contable, ¿no es cierto?, y que es una cuenta de pasivo, porque son cheques, ¿no es cierto?, que giró el municipio, pero que el proveedor o el cliente no los ha cobrado y aún permanecen vigentes. Ahora, estos cheques también corre el periodo de prescripción, pero volvemos a repetir lo mismo, la prescripción ya sabemos cómo se obtiene mediante el alegato en los tribunales de justicia. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, una vez transcurrido el plazo de los 5 años que establece el Código Civil, ¿no es cierto?, respecto de las obligaciones y pagos, estos desembolsos
se deben reconocer como ingresos presupuestarios, ¿ya? Igual debe ser el registro del devengamiento, ¿no es cierto? Y obviamente el registro modificando, ¿no es cierto?, la cuenta banco, ¿ya? ¿Hay dudas, consultas? ¿No? Profesor, una duda pequeña. Dígame. En esos casos, cuando uno pasa, los reconoce como cheques caducados, ¿Ya? y durante ese plazo, hasta los 5 años, no hay ninguna solicitud para poder volver a emitir el cheque, porque ahí el pago va de nuevo de cheque caducado a banco. Claro, si me llega algún proveedor a cobrarme un cheque que todavía no pasa los 5 años, yo no me puedo negar a no pagarlo, porque todavía estoy en el periodo legal de que pueda ser susceptible de cobro ese cheque. Y en ese caso, cuando nosotros pagamos ya cheques caducados, nosotros los reemplazamos por otro cheque. No emitimos, no lo revalidamos, ¿ya? No sé si me explico, hay muchos, bueno, el sector privado muchas veces revalida los cheques, pero los efectos del sector público, ¿no es cierto?, lo normal es reemplazar el cheque, ¿ya? Y el otro cheque, para el efecto de hacer la regularización contable, quedará de respaldo para fundamentar por qué se reemplazó por un nuevo cheque, porque el otro cheque fehacientemente estaba vencido, ¿ya? No sé si se le aclara un poco la duda. Sí, profesor. Muchas ¿Sí? gracias. Ya. Sí. Bueno, en el otro caso, ¿no es cierto?, cuando se cumplen los 5 años de prescripción, ¿ya? Durante esos 5 años, ese cheque va a permanecer en la cuenta documentos caducados, ¿cierto? Porque yo lo saqué de la conciliación bancaria, lo disminuí de la caja del banco, pero se abrió la cuenta documentos caducados. La cuenta de documentos caducados, desde el punto de vista conceptual, es una cuenta de, en este caso, de pasivo, porque son cheques que emitió la municipalidad y que no han sido cobrados, que todavía está la deuda vigente, ¿cierto? ¿Cuándo va a dejar de ser deuda? Cuando pasen los 5 años. Cuando pasen los 5 años, ¿no es cierto?, yo voy a reconocerlo como un ingreso presupuestario, porque ya no hay forma de que el proveedor, la entidad o quien corresponda, pueda ejercer la cobranza de esos valores. Ni tampoco puede presentarse el municipio a decir que le tiene que pagar el cheque considerando que ya está caducado. No existe forma, ¿no es cierto?, que el municipio pueda, digamos, en ese caso, el municipio no puede negar la prescripción para reemplazar por un nuevo cheque, cuando han pasado más de 5 años. ¿Ya? Ojo con eso también, súper importante. Luego tenemos los documentos protestados. Y esto tiene que ver con los documentos que nos pagan, ¿no es cierto?, los contribuyentes cuando nos pagan los permisos, las patentes. ¿Ya? Que también vamos a tener que considerarlo, vamos a tener la misma operatoria, ¿ya?, respecto de los cheques caducados. Los cheques protestados, ¿no es cierto?, cuando me prestan el cheque yo lo tengo que sacar de mi conciliación bancaria y registrarlo en cheques protestados, ¿ya? Y voy a disminuir las disponibilidades por el monto de los cheques. También, esos cheques protestados, ¿no es cierto?, también existe lo que es la prescripción. Pero en ese caso, cuando están los cheques, cuando determinan y verificamos que los cheques están protestados, ¿qué tenemos que hacer? Como normativa, debiéramos traspasarlo en forma inmediata a la unidad jurídica. ¿Para qué? Para que la unidad jurídica haga las gestiones de cobranza desde el punto de vista legal, ¿ya? Porque ahí el área de la administración de finanzas tiene pocas posibilidades de poder hacer acción, digamos, otro tipo de acción para recuperar esos ingresos, ¿ya? Entonces, ya. Respecto, ¿no es cierto?, de los cheques protestados, también tiene, como decían antes, tiene la misma procedimiento que los cheques caducados. Tiene que ver también, aquí entra en juego lo que es la
prescripción. En ambos casos, ¿no es cierto? Cuando yo hago las conciliaciones bancarias, tengo que hacer los ajustes, en ese caso, a la disponibilidad. ¿Y cuál va a ser mi respaldo respecto de los cheques caducados? Obviamente va a ser la cartola con la elaboración de la conciliación bancaria debidamente autorizada por el jefe respectivo o por el responsable de la elaboración de la conciliación bancaria. ¿Ya? Luego tenemos el detrimento. ¿Qué dice el detrimento? Dice: el detrimento constituye un menoscabo al patrimonio institucional representado en el daño, perjuicio o pérdida del bien o recursos públicos, presuntamente causado por funcionarios públicos, terceros, ajenos de la municipalidad o derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce el detrimento patrimonial de fondo? Ocurrido el detrimento patrimonial de fondo, se debe cargar el monto comprometido en las cuentas de detrimento de recursos disponibles con abono a los conceptos contables que se registran en la parte del activo que sufrió la pérdida, ¿ya? O el daño. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que registrar en la cuenta de detrimento de recursos disponibles y, ¿no es cierto?, registrarlo en una cuenta trabajando la cuenta banco-caja, ¿no es cierto?, pero tirando ese detrimento a la cuenta de detrimento en recursos disponibles. Y según, ¿no es cierto?, la plan de cuentas, vamos a verificarlo. El efecto del plan de cuenta debería ser tenemos, debería corresponder a, ¿no es cierto?, a un gasto, a un concepto de gasto patrimonial por la disminución de esos bienes del activo. ¿Ya? Vamos a verificar algo así. En todo caso, cuando hablamos de detrimento, ¿no es cierto?, hablamos de una disminución patrimonial, ¿ya? De igual forma, tenemos que registrarla en forma íntegra. ¿Ya? Luego tenemos dentro del detrimento, tenemos el detrimento patrimonial de fondo por un lado, y también existen los detrimentos también de bienes, ¿ya? Detrimento patrimonial de bienes, cuando los bienes también sufren daño, ¿ya? Primero, ¿qué hay que considerar cuando hay detrimento de bienes? Primero paso debe considerar la causa que origina el detrimento patrimonial de bienes correspondiendo. Primero, detrimento por pérdida o sustracción, ¿ya? Hubo robo o sustrajeron, ¿no es cierto? Ocurrió el detrimento patrimonial de bienes, se debe dar de baja el activo reconociendo un gasto patrimonial por el valor libro. Simultáneamente se debe reconocer en cuenta de responsabilidad o derechos eventuales dicho monto mientras dure el proceso investigativo. Se supone que cuando hay una pérdida de bienes, o una sustracción de bienes, tiene que hacerse un proceso disciplinario. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para determinar las eventuales responsabilidades respecto de la custodia y respecto del resguardo que deben dispensarse de los bienes, en este caso municipales. ¿Ya? Y acá dice que se debe registrar transitoriamente en una cuenta de derechos eventuales mientras se efectúe, ¿no es cierto?, la investigación sumaria o el sumario administrativo para determinar las responsabilidades que le pueda caber a algún funcionario por el deterioro o la pérdida o la sustracción de bienes. ¿Ya?
Hay otro detrimento también, desde el punto de los bienes de uso, por daño físico, ¿cierto? Y esto es el evento que ocurre un daño físico a los bienes de uso. La municipalidad debe reconocer la pérdida por deterioro de valor, de acuerdo a la norma de deterioro de activos generadores o no generadores de efectivo. Simultáneamente se debe reconocer en cuentas de responsabilidad o derechos eventuales el monto de la pérdida por deterioro mientras también dure el proceso investigativo. ¿Ya? Eso para efecto de dejar registrada la responsabilidad. ¿Ya? Comprobado en forma fehaciente por los órganos competentes y por los medios que establece la ley que no existe mérito para perseguir la responsabilidad de los presuntos inculpados por la ocurrencia del caso suscrito fuerza mayor, debe concluirse que no existe deuda y saldar las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales registrados previamente. ¿Ya? Dice que en caso de ser acreditada la responsabilidad civil de los causantes del detrimento a través de sentencia derivada de un proceso ante el Tribunal de Cuentas o ante los tribunales ordinarios de justicia, se debe constituir el deudor cargando la cuenta deudores por el monto de la sanción pecuniaria con efecto de una cuenta de ingreso patrimonial. ¿Ya? Aquí igual el tribunal podría determinar cuánto es la cuantía del robo, cuánto es la cuantía del daño. En ese caso hay que hacer los registros contables pertinentes y también reconocerlo como un ingreso patrimonial. ¿Ya? Después tenemos efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera. Los municipios casi no tenemos registros en moneda extranjera, salvo, ¿no es cierto?, cuando se le otorgan comisiones de servicio en el exterior a algunos funcionarios, la cual obviamente se entregan dólares, ¿no es cierto?, para que cumplan con su cometido. Y en ese caso, ¿no es cierto?, compramos los dólares a valor precio de pesos chilenos, ¿ya? Pero también tenemos que hacer algún ajuste. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el municipio compra los dólares y los dólares son de propiedad municipal, pero posteriormente, ¿no es cierto?, nos tiene que entregar a los funcionarios que van a cumplir los cometidos. Y esa instancia también hay que registrarla, pero en términos de valor peso chileno. Profesor, ¿Sí? vamos a un minuto del almuerzo. ¿Qué prefiere terminar o nos vamos a almorzar? No, pues ya terminé esa parte, así que estaríamos bien, ¿ya? Ya. Entonces, Nos diríamos, vemos un cuarto para las 3. perfecto. Listo, gracias.